El sistema del complemento. Hoy en día, con más de un siglo de investigación, se afirma que el sistema del complemento es un sistema complejo de proteínas plasmáticas o tisulares, que por su mecanismo de acción pertenece a los sistemas enzimáticos cuya activación se produce en forma de cascada, siendo similar al sistema de la coagulación. El complemento es el principal mecanismo efector de la inmunidad humoral y tiene un gran poder inflamatorio. En la actualidad se sabe que más de 30 proteínas, presentes en el suero y en la superficie de numerosas células, forman parte de este sistema. Debido a que su activación puede causar inflamación y daño tisular, su papel en la patogénesis de muchas enfermedades es de gran relevancia para la inmunología clínica. Funciones del complemento. Después de la activación inicial, los diferentes componentes del complemento interactúan en una cascada muy regulada para llevar a cabo varias funciones básicas, entre ellas las siguientes. Lisis de células, bacterias y virus. Opsonización, que promueve la fagocitosis de antígenos particulares. Unión a receptores de complemento específicos en células del sistema inmunitario, lo que desencadena funciones características de dichas células, inflamación y secreción de moléculas inmunorreguladoras. Depuración inmunitaria, inmunodepuración, que elimina complejos inmunitarios de la circulación y los deposita en el bazo y el hígado. Y para seguir hablando de las funciones del sistema del complemento, traemos un invitado, el Marco del canal Sinapsis, EMP. Y nos trae la siguiente información. Hola Enrique, gracias por recibirme aquí en tu canal Gunter. Sé que esta semana estás hablando de las proteínas del complemento, entonces pasé y quise mencionar un par de funciones que no son tan conocidas. Por supuesto, todos sabemos que se encargan de la destrucción de patógenos y activación del sistema inmune. Sin embargo, ¿tú sabías que el sistema del complemento se encarga incluso de determinar qué sinapsis sobreviven en nuestro cerebro? Y durante el desarrollo embrionario es muy natural que se lleve a cabo este proceso llamado poda sináptica. ¿En qué consiste? Cuando ciertas sinapsis no están siendo utilizadas, por ejemplo, si una parte del cuerpo o uno de los ojos no está siendo activado, esas sinapsis que están apagadas básicamente son marcadas por el sistema del complemento y son fagocitadas por el sistema inmune del sistema nervioso central, específicamente las células de la microglia. Esto se mostró en ratas y se ha comprobado ahora en seres humanos. Y este proceso, mientras es normal, genera que no se desperdicie energía en sinapsis que no son completamente funcionales. Sin embargo, hemos encontrado últimamente que este mismo proceso puede alterarse y llevar a ciertas patologías, por ejemplo el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo y algunas otras. Se ha visto muy implicada la sobreestimulación del complemento y que esto genere una pérdida importante de sinapsis. Es por esto que últimamente estamos buscando nuevas estrategias para inhibir esta función del complemento y buscamos entenderlo todavía más, saber específicamente qué señal proporciona la sinapsis que hace que se le pegue la proteína C1 o C3, que son las que marcan estas sinapsis que ya no vamos a utilizar y que son fagocitadas, para prevenir en estos pacientes su pérdida de sinapsis y por supuesto también la discapacidad que esto conlleva. De todos modos, si quieren saber algunas de las otras funciones no tan conocidas de este importante sistema, pasen también a mi canal, yo estoy hablando esta semana también de complemento. Y Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Nos vemos la próxima. Componentes del complemento. Las proteínas y glucoproteínas solubles que componen el sistema del complemento se sintetizan sobre todo en los hepatocitos, aunque también producen cantidades de importancia monocitos sanguíneos, macrófagos tisulares y células epiteliales de los aparatos digestivo y genitourinario. Casi todos circulan en el suero en formas funcionales inactivas como proenzimas, o zimógenos, hasta que ocurre la escisión proteolítica que elimina un fragmento inhibidor y expone el sitio activo de la molécula. La secuencia de reacción del complemento se inicia con una cascada enzimática. Los componentes del complemento se designan con numerales, de C1 a C9. Letras, por ejemplo, el factor D, factor H o el factor I. O nombres comunes, como factor acelerador de desintegración. Los fragmentos peptídicos que se forman por activación de un componente se indican con letras pequeñas.
En la mayor parte de los casos, los fragmentos más pequeños que resultan de la escisión de un componente se designan con la letra A, y el fragmento más grande se designa con la letra B, por ejemplo, C3A, C3B. Cabe señalar que C2 es una excepción. C2A es el fragmento de escisión más grande. Los fragmentos más grandes se unen al blanco cerca del sitio de activación, y los más pequeños se difunden desde el sitio y pueden precipitar reacciones inflamatorias localizadas por unión a receptores específicos. Los fragmentos del complemento interactúan entre sí para formar complejos funcionales. Los complejos que tienen actividad enzimática se designan con una línea sobre el número o signo, por ejemplo, C4B2A. Activación del complemento. En la siguiente figura se muestran las vías de activación del complemento. Las etapas tempranas, que culminan con la formación de C5b, pueden ocurrir por la vía clásica, por la vía alterna o por la vía de lectina. Los pasos finales que llevan a la formación del complejo de ataque a membrana, conocido por sus siglas en inglés como MAC, son idénticos en todas las vías. La vía clásica. La vía clásica se inicia con la unión de antígeno y anticuerpo. La activación del complemento por la vía clásica comienza casi siempre con la formación de complejos de antígeno y anticuerpo solubles, formando complejos inmunitarios, o con la unión de anticuerpo-antígeno en un blanco conveniente, por ejemplo una célula bacteriana. La IgM y ciertas subclases de IgG, que son la IgG1, IgG2 e IgG3 humanas, pero no IgG4, pueden activar la vía clásica del complemento. La etapa inicial de la activación incluye C1, C2, C3 y C4, que se encuentran en el plasma en formas funcionales inactivas. Debido a que los componentes se nombraron en el orden de su descubrimiento y antes que se determinaran sus sitios funcionales, los números en sus nombres no siempre indican el orden en que reaccionan. La formación de un complejo de antígeno y anticuerpo induce cambios de conformación en la porción Fc de la molécula de IgM, los cuales exponen un sitio de unión para el componente C1 del sistema del complemento. El C1 en suero es un complejo macromolecular que consiste en C1Q, y dos moléculas C1R y dos C1S, unidas entre sí en un complejo estabilizado por iones calcio. La molécula C1Q se compone de 18 cadenas polipeptídicas que se unen para formar 6 brazos helicoidales triples parecidos a colágena, cuyas puntas se unen a sitios de unión de C1Q expuestos en el dominio CH2 de la molécula de anticuerpo, como se observa en la siguiente figura. Cada monómero C1R y C1S contiene un dominio catalítico y un dominio de interacción. El último facilita la interacción con C1Q, o de uno con el otro. Cada complejo macromolecular C1 debe unirse mediante sus cabezas globulares C1Q cuando menos a dos sitios Fc para que suceda una interacción estable C1, anticuerpo. Cuando IgM pentamérica se une a antígeno en una superficie blanco, asume la llamada configuración en grapa, en la cual se exponen cuando menos 3 sitios de unión para C1Q. Sin embargo, la IgM circulante existe en una configuración plana en la cual no están expuestos los sitios de unión de C1Q y por consiguiente no puede activar la cascada del complemento. Por otra parte, una molécula de IgG solo contiene un sitio de unión de C1Q en el dominio CH2 del Fc, de manera que la unión firme de C1Q solo se logra cuando dos moléculas de IgG se encuentran a 30 a 40 nanómetros una de la otra en una superficie blanco o en un complejo, lo que proporciona dos sitios de inserción para C1Q. Esta diferencia explica la observación de que una molécula individual de IgM unida a un glóbulo rojo puede activar la vía del complemento clásica y lisar el eritrocito, en tanto que se requieren alrededor de 1000 moléculas de IgG para asegurar que dos de ellas se encuentren lo bastante cerca una de la otra en la superficie celular para iniciar la unión de C1Q. En la siguiente figura se muestran de modo esquemático los intermediarios en la vía de activación clásica.
En primer lugar, podemos observar que C1Q se une al complejo antígeno-anticuerpo. C1R se activa de modo autocatalítico y activa al segundo C1R, ambos activan C1S. En segundo lugar, sucede que C1S escinde C4 y C2. La escisión de C4 expone el sitio de unión para C2. Además, C4 se une a la superficie cerca de C1. C2 se une a C4 para formar la convertasa de C3. El complejo C4B2A, resultante se denomina convertasa de C3, lo que hace referencia a su acción de convertir C3 en una forma activa. El fragmento más pequeño de la escisión de C4, C4A, es una anafilatoxina, o mediador de la inflamación, que no participa de modo directo en la función lítica de la cascada del complemento. Más adelante se describen las anafilatoxinas, que incluyen los fragmentos más pequeños de C4, C3 y C5. A continuación, la convertasa de C3 hidroliza muchas moléculas de C3. Algunas se combinan con la convertasa de C3 para formar la convertasa de C5. El componente C3 nativo consta de dos cadenas polipeptídicas alfa y beta. La hidrólisis de un fragmento corto, C3A, del extremo amino terminal de la cadena alfa por la convertasa de C3 genera C3B. Una molécula de convertasa de C3 individual puede generar más de 200 moléculas de C3B, lo cual tiene como resultado una gran amplificación en esta etapa de la secuencia. En el paso siguiente, el componente C3B de la convertasa de C5 se une a C5 y permite que C4B2A escinda C5. Siguiendo a esto, C5B se une a C6 e inicia la formación del complejo de ataque a membrana que se describe más adelante. Parte de la C3B generada por la actividad de la convertasa de C3 no se une a C4B2A, sino que se difunde y a continuación cubre inmunocomplejos y antígenos particulados, por lo que funciona como una opsonina o promotor de la fagocitosis. El C3B también puede unirse de modo directo a membranas celulares. La vía alterna. La vía alterna es independiente de anticuerpo. La vía alterna genera productos activos similares a los de la vía clásica, pero lo hace sin necesidad de complejos de antígeno y anticuerpo para iniciarse. Debido a que no se requiere anticuerpo, la vía alterna es un componente del sistema inmunitario innato. Esta vía mayor de activación del complemento incluye 4 proteínas séricas: C3, factor B, factor D, y properdina. La vía alterna es iniciada en la mayor parte de los casos por constituyentes de superficie celular que son extraños al hospedador, como se puede observar en este cuadro. Por ejemplo, las bacterias gram-negativas y gram-positivas tienen constituyentes en la pared celular capaces de activar la vía alterna. En la siguiente figura se muestran de manera esquemática los intermediarios en la vía alterna para generar C5B. En la vía clásica, C3 se escinde con rapidez en C3A y C3B por la actividad enzimática de la convertasa de C3. En la vía alterna, el C3 sérico sufre hidrólisis espontánea lenta para producir C3A y C3B. El componente C3B puede unirse a antígenos de superficie extraños, como los de las células bacterianas o partículas víricas, o incluso a células del hospedador. Las membranas de la mayoría de las células de mamífero tienen concentraciones altas de ácido siálico, que contribuye a la desactivación rápida de moléculas C3B, unidas en células del hospedador. En consecuencia, esta unión rara vez precipita reacciones adicionales en las membranas de la célula hospedadora. Debido a que muchas superficies antigénicas extrañas, por ejemplo paredes celulares bacterianas y de levadura y ciertas envolturas víricas, solo tienen concentraciones bajas de ácido siálico, el C3B que se une a estas superficies permanece activo más tiempo. El C3B, que se encuentra en la superficie de las células extrañas, puede unir otra proteína sérica llamada factor B para formar un complejo estabilizado por magnesio.
La unión a C3b expone un sitio en el factor B que sirve como sustrato para una proteína sérica con actividad enzimática llamada factor D. Este último extiende el factor B unido a C3b, con lo que se libera un fragmento pequeño, llamado BA, que se difunde, y se genera C3bbb. Este complejo C3bbb posee actividad de convertasa de C3, y, por consiguiente, es análogo del complejo C4b2a, en la vía clásica. La actividad de convertasa de C3, del C3bbb, tiene vida media limitada, a menos que se una a él, la proteína sérica properdina. El C3bbb, que se genera en la vía alterna puede activar C3, no hidrolizado para liberar más C3b, de modo autocatalítico. Como resultado, se repiten y amplifican las etapas iniciales. La actividad de convertasa de C3, del C3bbb, genera el complejo C3bbb-C3b, que muestra actividad de convertasa de C5, y es análogo al complejo C4b2a3b, en la vía clásica. La convertasa de C5, se une a C5 en el cual hidroliza de manera subsecuente el C5 unido para generar C5A, y C5B, como se muestra en la figura, este último se une a la superficie antigénica, lo que da comienzo a la fase final del ciclo lítico por medio del complejo de ataque a membrana. La vía de las lectina. La vía de las lectinas se inicia con la unión de proteínas del hospedador a superficies microbianas. Las lectinas son proteínas que reconocen como blancos carbohidratos específicos y se unen a ellos. Puesto que la lectina que activa el complemento se une a residuos de manosa, algunos autores llaman a esta vía la vía de MBL, por sus siglas en inglés, o vía de lectina de unión a manosa. Al igual que en el caso de la vía alterna, la activación de la vía de lectina no depende de anticuerpos. Sin embargo, el mecanismo es más similar al de la vía clásica que al de la vía alterna, porque después de iniciar se prosigue a través de la acción de C4 y C2 para producir proteínas activadas del sistema del complemento, como se puede observar en la siguiente figura. La vía de las lectinas se activa cuando la lectina de unión a manosa se une a residuos de manosa en glucoproteínas o carbohidratos sobre la superficie de microorganismos, incluidas ciertas cepas de Salmonella, Listeria y Neisseria, además de los hongos Cryptococcus neoformans y Candida albicans y algunos virus, como VIH-1, y virus sincicial respiratorio. Las células humanas normalmente tienen residuos de ácido siálico que cubren los grupos azúcar reconocidos por la lectina de unión a manosa, y por lo tanto no son blancos para la unión. La lectina de unión a manosa, miembro de la familia de las colectinas, es una proteína de fase aguda y su concentración aumenta durante las reacciones inflamatorias. Su función en la vía del complemento es similar a la del C1Q, al que se asemeja en estructura. Después de que la lectina de unión a manosa se une a los residuos de carbohidrato en la superficie de una célula o patógeno, a ella se fijan las proteasas de serina relacionadas con la lectina de unión a manosa, que son MASP1 y MASP2. El complejo activo formado por esta vinculación causa escisión y activación de C4 y C2. Las proteínas MASP1 y MASP2 tienen similitudes estructurales con C1R y C1S, e imitan sus actividades. Este modo de activar los componentes C2 a C4 para formar una convertasa de C3 sin necesidad de unión de anticuerpo específico representa un mecanismo innato de defensa importante comparable a la vía alterna, pero que utiliza los elementos de la vía clásica, excepto las proteínas C1. El complejo de ataque a membrana. Las tres vías del complemento convergen en el complejo de ataque a membrana. La secuencia terminal de activación del complemento incluye C5b, C6, C7, C8 y C9, que interactúan de manera secuencial para formar una estructura macromolecular denominada complejo de ataque a membrana, conocido como MAC por sus siglas en inglés. Este complejo forma un conducto grande a través de la membrana de la célula blanco, que permite la libre difusión de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana.
El resultado final de la activación de las vías clásica, alterna o de lectina es la producción de una convertasa de C5, activa. Esta enzima escinde C5. Después de la unión de C5, a la convertasa de C5, se escinde. Esto crea el fragmento pequeño C5A, que se difunde, y el fragmento C5B grande, que se une a la superficie de la célula blanco y proporciona un sitio de unión para los componentes subsecuentes del complejo de ataque a membrana, como se observa en la siguiente figura. El componente C5B es en extremo lábil y se desactiva con rapidez a menos que se una a C6 y se estabilice su actividad. Hasta este punto, todas las reacciones del complemento se llevan a cabo en la superficie hidrófila de membranas o en inmunocomplejos en la fase líquida. A medida que se une C5B6 a C7, el complejo resultante experimenta una transición estructural que expone regiones hidrófobas, que sirven como sitios de unión para fosfolípidos de membrana. Si la reacción ocurre en la membrana de una célula blanco, los sitios de unión hidrófobos permiten que el complejo C5B6-7 se inserte dentro de la bicapa fosfolípida. Sin embargo, si la reacción tiene lugar en un inmunocomplejo u otra superficie de activación no celular, entonces los sitios de unión hidrófobos no pueden fijar el complejo y este se libera. Los complejos C5B6-7 liberados pueden insertarse en la membrana de células cercanas y mediar la lisis de espectadores inocentes. En condiciones normales, las proteínas reguladoras impiden que esto suceda, pero en ciertas enfermedades el daño celular y tisular puede ser efecto de dicha lisis. La unión de C8 a C5B6-7, unido a la membrana induce un cambio de conformación de C8, de tal manera que sufre una transición estructural que expone una región hidrófoba. Esta interactúa con la membrana plasmática. El complejo C5B6-7-8 crea un poro pequeño de 10 angstrom de diámetro. La formación de este poro puede conducir a lisis de glóbulos rojos pero no de células nucleadas. La etapa final en la formación del MAC es la unión y polimerización de C9 al complejo C5B6-7-8. Pueden unirse y polimerizarse hasta 10 a 17 moléculas de C9 por acción de un solo complejo C5B6-7-8. Durante la polimerización, las moléculas C9 experimentan una transición, de tal manera que también pueden insertarse en la membrana. El complejo de ataque a membrana terminado, que tiene forma tubular y tamaño de poro funcional de 70 a 100 angstrom, consiste en un complejo C5B6-7-8, rodeado por un complejo poli C9, como se puede observar en la siguiente figura. Debido a que los iones y las moléculas pequeñas pueden difundirse con libertad a través del conducto central del complejo de ataque a membrana, la célula no puede conservar su estabilidad osmótica y es destruida por la entrada de agua y la pérdida de electrolitos. La cascada de sucesos para las tres vías de activación del complemento se resumen en la siguiente figura.